Pues quiero compartirles esta mañana un mensaje muy lindo y quiero que vayamos a Hechos capítulo 16. Este mensaje se llama Jesús sana nuestras heridas. Jesús sana nuestras heridas y vamos a leer Hechos capítulo 16 y vamos a leer la historia de cuando Pedro y Silas se encuentran en una colonia romana, y el sitio donde ellos se encontraban se llamaba Filipos, y dice la palabra de Dios que ellos estando en ese lugar, dice que estando en ese lugar fueron encarcelados, dice la palabra que los golpearon, dice la palabra de Dios que los agredieron. Pero quiero que leamos desde el capítulo 16, y si ya lo tienes, yo te invito a que vayas conmigo a Hechos 16, capítulo 16, y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban en dirección, y dice que iban a la oración, pero dice que salió una muchacha a su encuentro con un espíritu de adivinación. Y el capítulo 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Silas en ese momento? Perdón, es Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en ese momento? ¿Hacia dónde iban? Que acabamos de leer en el versículo 16. ¿Qué estaban haciendo? Dice que iban a la oración. ¿A dónde iban? A la oración. Ellos iban a la oración. Y dice que esta mujer les dijo: ¿qué vio? La mujer da una descripción de ellos dos. ¿Y qué dice acerca de ellos dos? Dice que eran siervos ¿de quién? Del Dios Altísimo. Se encontraban en una dirección correcta, haciendo lo correcto, porque ella reconoció que eran siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué se encontraban haciendo? Dice la palabra que ellos se encontraban anunciando las buenas noticias del evangelio. Ellos se encontraban en ese momento anunciando salvación, pregonando el camino de la salvación. No estaban haciendo lo incorrecto, estaban haciendo lo correcto en ese momento. Y después el versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viniendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20 dice: y prestándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y vamos al 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos tres propósitos de parte de Dios en esta historia. Pablo y Silas se encontraban haciendo lo correcto en el momento correcto y eran enviados de Dios. Y yo quería leerles esta historia porque yo quiero que se pongan en el contexto de la historia de estos dos personajes. Muchas veces nos encontramos como Pablo y Silas haciendo lo correcto en el momento correcto, y eso no nos exenta de ser heridos en la vida. Porque si ustedes se dan cuenta, dice la palabra de Dios que los llevaron al calabozo más oscuro de la cárcel y los encerraron ahí. Pero dice que en el momento cuando ellos empezaron a adorar, empezaron a cantar alabanzas y la iglesia empezó a orar por ellos, hubo un gran terremoto, de tal manera que dice que las puertas se abrieron, ¿verdad? Y yo creo que uno de los propósitos por los cuales ellos fueron enviados a ese lugar era para que las demás personas, los prisioneros que se encontraban adentro de esa cárcel, también escucharan el mensaje de la salvación y escucharan las buenas noticias. Ellos habían sido enviados a hablar la palabra de Dios. Ellos habían sido enviados a hablar en el tiempo correcto, en el momento correcto, la palabra de Dios. Pero eso no les exentó de ser heridos, porque aquí dice que aún así los llevaron, los golpearon. Dice la palabra que los hirieron, aunque ellos estaban haciendo lo bueno. Y muchas veces tú y yo nos vamos a encontrar haciendo las cosas íntegras, nos vamos a encontrar haciendo lo correcto delante de Dios y lo correcto delante de las personas, y nos vamos a encontrar haciendo lo bueno, y aún así las personas nos van a traicionar, aún así las personas nos van a desilusionar, aún así las personas nos van a dar la espalda, aún así las personas van a herir nuestro corazón, como le pasó a Pablo y a Silas en ese momento. Pero aquí hubo una luz de parte de Dios, porque no solamente fueron a predicar a Filipos el evangelio, no solamente cantaron y adoraron adentro de la cárcel, de tal forma que los demás carceleros, los demás prisioneros, escucharon ahí las alabanzas, las adoraciones, vieron el poder de Dios manifestado, sino que también dice que el carcelero se convirtió y dice que les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Dios les da una promesa, y ellos le dicen una promesa de parte de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa que debemos de creer, en la que nos debemos de mantener firmes y declarar y confesar con nuestra boca y con nuestro corazón: yo creo en el Señor Jesucristo y yo tomo esta promesa para mi vida. Creo en el Señor Jesucristo y sé que será salvo yo y mi casa. Y aquí quiero enfatizar en este punto: Dios sabía que nosotros, estando en la tierra, íbamos a ser heridos. Dios sabía que nosotros, estando en nuestro caminar en la tierra, íbamos a vivir desilusiones, íbamos a vivir mentiras, íbamos a vivir traiciones. Dios sabía que nuestro corazón se iba a doler, y que muchas veces íbamos a encontrarnos afligidos, y que muchas veces nos íbamos a encontrar frustrados, y que muchas veces nos íbamos a encontrar enojados. Por eso el Salmo 147 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué hizo el carcelero cuando vio a Pablo y a Silas que estaban tan heridos? ¿Cuál fue su acción? Su acción fue ir a ayudarlos, y dice que les lavó las heridas. Esas heridas que alguna vez se han cortado muy fuerte, a lo mejor las mujeres que cocinamos más, y cuando te cortas con un cuchillo y la herida es profunda, duele mucho más, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que me corté muchísimo el dedo, pero muy profundo, y eso necesitaba una sutura, necesitaba que me cosieran, pero yo no quería ir a que me cosieran. Entonces me acuerdo que ese día había llegado una fiesta, en la fiesta estaba un doctor que yo conocía, y llego y el dedo me punzaba y me punzaba y me punzaba, y le digo: doctor, ¿qué cree que me corté bien profundo? Ya me revisó, me dijo: sí, la herida está muy profunda, esto necesitaba sutura, pero te voy a recomendar que si no te quieres coser, pues ya me dijo que hiciera.
Entonces hice lo que me dijo ponte un micropor, te va a cerrar en unos días, sí va a cerrar, lo mejor es que te cosieran, pero bueno, si no quieres te va a cerrar, va a doler, se va a tardar. Entonces yo hice lo que me dijo, total de que sí cerró, pero me dolía el dedo. Estaba ahí yo con la herida ahí abierta, estaba con la herida expuesta, me estaba punzando, y yo sé que muchos de ustedes se han caído, se han herido, se han cortado, y las heridas duelen, y entre más profundas son, duelen mucho más y son más difíciles de olvidar. ¿Por qué me acuerdo de esta herida que me corté con el cuchillo? Porque fue una herida profunda. ¿Por qué no me es difícil de olvidar? Porque me dolió mucho. Dependiendo de la herida es como vamos a olvidar, o dependiendo si es muy grande la herida o no es tan grande la herida, pues se nos va a olvidar fácil. Pero hay heridas en la vida que son profundas, y los seres humanos tendemos a enterrar y a sepultar esas heridas. ¿Y qué sucede cuando enterramos las heridas en lo más profundo de nuestro corazón? Porque podemos ser heridos de diferente forma. Podemos ser heridos en nuestras emociones, podemos ser heridos en nuestra mente, podemos ser heridos en nuestro corazón, pero te digo algo, no podemos evitar ser heridos. Hasta Dios sabía que aquí en la tierra seríamos heridos. No podemos evitarlo. Y Dios desea que nuestra reacción ante esas heridas sea una reacción buena. Dios desea que nuestra reacción ante esas heridas traiga sanidad y nosotros reaccionemos de manera que podamos honrar a Dios. Porque podemos reaccionar muy mal y podemos reaccionar enterrando esas heridas en lo más profundo del corazón, y entonces eso va a traer resentimiento y el dolor va a estar latente. Como cuando te has cortado, está latente el dolor. Es un dolor que está doliendo, y eso sucede en el corazón y también sucede en el alma. Cuando hay heridas en las emociones, cuando hay heridas en el corazón, dependiendo qué tan profunda sea la herida, va a ser difícil o fácil que la olvides, o también va a ser fácil que abraces esa herida y esté punzando ahí. Y Dios desea que en nuestro corazón y en nuestra alma fluya sanidad de nuestras heridas. Si no sanamos nuestras heridas, van a permanecer marcando nuestra vida y vamos a caminar en la vida lastimados. Y muchas veces caminamos en la vida lastimados porque no podemos soltar esas heridas del pasado, porque no podemos soltar esas heridas de las personas que más amamos, y caminamos lastimados. Y hemos sido lastimados por gente que fue herida en la vida y que no ha soltado esas heridas, y somos lastimados por otros lastimados. Entonces es importante en la vida que soltemos esas heridas, porque un dolor prolongado se va a convertir en amargura. Cuando las heridas duelen tanto y yo trato de enterrarlas porque no estoy viniendo a Jesús y no estoy viniendo al Padre para ser sanado, entonces eso se va a convertir en un dolor prolongado, y un dolor prolongado se va a convertir en amargura. Y es necesario para ti y es necesario para Dios sanar tus heridas. Pablo y Silas estaban haciendo lo correcto en el momento correcto, y muchas veces por servir a Dios, como ellos eran unos siervos de Dios, como dijo esa mujer, ellos son siervos del Dios Altísimo, y muchas veces por servir a Dios, por hablar el nombre de Dios, por hablar las buenas noticias, como les pasó a Pablo y a Silas, muchas veces por honrar a Dios, por hablar la palabra de Dios, por compartir el evangelio, vamos a ser heridos. A veces servir a Dios va a causar heridas en nuestro corazón. A veces servir a Dios vamos a ser heridos por otros, como les pasó a Pablo y a Silas. Pero Dios no desea que vivamos de esa forma. Dios no desea que vivamos oprimidos. Dios no desea que vivamos lastimados. Dios no desea que vivamos heridos. El enemigo sí desea que esas heridas estén frescas en nuestra alma y en nuestro corazón.
Porque cuando estén frescas en nuestra alma y en nuestro corazón, entonces vamos a caminar lastimados y vamos a caminar en amargura y no vamos a tener un propósito y no vamos a tener una dirección, porque nuestra visión se va a empezar a tornar de manera dolorosa y vamos a empezar a cargar ese dolor y entonces vamos a empezar a tomar muy malas decisiones. El propósito y el plan de Dios es que seamos sanados. El enemigo quiere que vivamos tristes y oprimidos, pero te quiero decir que todo lo que el enemigo sangra, Jesús lo sana. El enemigo sí quiere herirnos, el enemigo sí quiere robar el plan de Dios para nuestra vida, el enemigo sí quiere oprimirnos, pero todo lo que el enemigo sangra, Jesús lo sana. Para sanar las heridas debemos reaccionar de esta manera como nos enseña la Biblia, porque no podemos caminar lastimados. Si tú caminas lastimado, vas a lastimar a los que amas. Si tú no sanas tu pasado y caminas herido y lastimado, vas a lastimar a la gente que amas. La Biblia nos enseña cómo sanar esas heridas y cómo reaccionar ante esas ofensas. Debemos reaccionar con benignidad y debemos de reaccionar con misericordia y debemos de reaccionar con perdón. Las heridas guardadas dañan nuestra comunión con Dios. Cuando yo no estoy sanando mis heridas, también mi relación espiritual, mi corazón va a ser dañado. Las heridas que no son sanadas van a dañar mi relación con Dios y van a dañar mi relación con los demás. Muchas veces ignoramos que estamos lastimados y no queremos reconocer que estamos viviendo en amargura y no queremos reconocer que estamos viviendo con resentimiento. Pero si tú estás caminando de esa manera, te quiero decir que necesitas sanar. Si tú estás caminando de esa forma, te quiero decir que si tú no sanas, tu relación con Dios va a ser dañada, que si tú no sanas, tu relación con los demás no va a fructificar, porque tendemos a enterrar esas heridas emocionales y las heridas emocionales se convierten en amargura. El dolor prolongado se convierte en amargura y necesitamos entrar y pedirle al Señor que sane nuestras heridas de lo más profundo de nuestra alma y de lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a ver el ejemplo de José, porque José lo metieron a la cárcel. ¿Se acuerdan de la historia de José? Los que han escuchado la historia de José, ¿se acuerdan la historia de José? José lo metieron a la cárcel por un sueño que no debió de haber contado. Porque él soñó ese sueño que Dios le dio y entonces llega con sus hermanos y con su padre a contarle ese sueño donde le dice que los hermanos, resumidamente, que el papá y los hermanos se inclinaban delante de él y entonces los hermanos se burlan y le dicen: ¿acaso crees tú que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? José empieza a contar un sueño que no debió de haber contado. Entonces lo cuenta, ¿y qué sucede? Que provoca envidia en los hermanos. Dice la Biblia que José era el consentido, ¿verdad? Era el consentido de su papá. De por sí los hermanos ya le tenían celos, de por sí los hermanos ya le tenían rivalidad, de por sí los hermanos ya le tenían envidia. Entonces llega a contar este sueño que no tenía que contar, porque no todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que Dios nos dice, lo tenemos que platicar. Y entonces él comete la indiscreción de platicar el sueño. Entonces, por un sueño lo llevan a la cárcel, pero por otro sueño es sacado de la cárcel. El sueño que le sacó de la cárcel fue cuando interpreta el sueño del faraón. Entonces interpreta ese sueño y lo sacan de la cárcel. Quiero decirte que no todos se van a alegrar con tus éxitos, no todos se van a alegrar con lo bien que te va, no todos se van a alegrar cuando Dios te bendice, no todos se van a alegrar cuando estás prosperando, no todos se van a alegrar. Y eso es lo que le sucedió a José, que sus hermanos no se alegraron de que Dios le había dado algo especial. Entonces cuenta el sueño y lo llevan a la cárcel. Pero después, estando en la cárcel, viviendo tantas heridas, viviendo un momento de dolor, un momento de crisis, porque ¿se acuerdan que la esposa de Faraón
miente en contra suya. Entonces lo empieza a difamar. Y ahí entonces él es llevado a la cárcel, vivía injustamente en la cárcel y es llevado a una crisis, a un dolor, es herido, sus emociones estaban heridas, su corazón estaba herido. Yo creo que él estaba desanimado, pero en ese momento que es llevado a la cárcel, un sueño también lo saca de la cárcel cuando interpreta el sueño de Faraón. Y todo lo que el enemigo había planeado en su contra, Dios lo transformó para bien. Él tuvo que vivir el proceso de ser herido. Él tuvo que vivir el proceso del dolor, porque Dios, todo lo que el diablo había planeado para que le fuera mal, Dios lo cambió para bien. Y todo lo que el enemigo planeó para ti para que fuera para mal, Dios lo va a cambiar para bien. Todo lo que el enemigo trata de hacer para mal para nosotros, Dios lo cambia para bien. Porque todo lo que el enemigo sangra, Jesús lo sana. Jesús es nuestro buen pastor y Jesús es nuestro sanador. Y dice Génesis en el capítulo 41 y el versículo 51 que José tuvo 2 hijos. Y entonces esos hijos se llamaron Manasés y esos hijos se llamaron Efraín, porque Dios lo bendijo y Dios le dio una posición donde él fue el gobernador de Egipto. Y cuando estaba pasando hambre su familia, su padre, el pueblo de su padre, la tierra de su padre, José estaba puesto ahí para ayudarlos y para bendecirlos, a pesar de que ellos lo habían herido. Y dice la Biblia que tuvo 2 hijos. Manasés, dice que lo llamó Manasés a su hijo porque Dios lo hizo olvidar todas sus angustias. Dios lo hizo olvidar todo su pasado. Manasés significa Dios lo hizo olvidar todo lo que él había sido herido en la casa de su padre. Dios le hizo olvidar todas las ofensas que sus hermanos habían hecho en su contra. Y yo cuando estaba estudiando eso, yo sé que Dios me dio también a mí un Manasés y Dios me ha hecho olvidar con ese Manasés todo mi pasado. Y sé que tú también tienes un Manasés de parte de Dios y Dios te ha hecho sanar tu corazón y Dios está obrando para que esas heridas que viviste en el pasado tú puedas sanarlas a causa de Cristo. Y dice en el Génesis 41:52 que su otro hijo se llamaba Efraín y dice que Dios lo hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Porque muchas veces cuando pasamos dolor necesitamos pasar ese proceso para que Dios saque de nosotros lo mejor y para que podamos dar frutos. Dice, Dios me hizo fructificar, aun cuando estaba en la peor temporada, aun cuando estaba en el peor momento, aun cuando yo sentí que tal vez nunca iba a salir de la cárcel en la que él se encontraba. Dice que Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Muchas veces tú y yo vamos a ser heridos por servir a Dios. Muchas veces tú y yo vamos a ser traicionados por creer en el nombre de Dios. Muchas veces vamos a ser heridos por compartir la palabra de Dios. Y dice la palabra que Dios necesita que pasemos ese proceso para fructificar. Dios necesita que pasemos procesos que a veces son dolorosos y que no quisiéramos pasar. Vamos a leer el Salmo 23 porque aún cuando somos heridos, quiero que sepas que Jesús está para sanarte. Quiero que sepas que Jesús está para bendecirte. Quiero que sepas que Jesús está para liberarte de esos sentimientos, de ese dolor que aún hay en nuestros corazones. Vamos a leer el Salmo 23, que es tan bonito el Salmo 23 y los que somos a lo mejor cristianos desde pequeños, pues tal vez hasta nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y en la Reina Valera quiero leerles el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios ha preparado una mesa y Dios ha preparado un banquete para ti y para mí. Aún en medio de eso que te angustia, aún en medio de eso que te preocupa, dice que Dios ha aderezado y ha preparado una mesa en presencia aún de lo que ahorita te está robando la paz. Ahorita yo sé que están preocupados por algo, que hay una angustia en su corazón, que hay un afán, pero quiero decirte, descansa en Dios, descansa en Jesús, que Él es el buen pastor. Y dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y quiero platicarte que nosotros estuvimos en un retiro de pastores en Guatemala y una de las cosas que nos enseñaban es el aceite, el significado del aceite en la Biblia. Y dice aquí que unge nuestra cabeza con aceite. El aceite en la antigüedad era medicinal. El aceite en la antigüedad era para curar y sanar las heridas. En los tiempos bíblicos no existía la aspirina, el ibuprofeno, que si te cortabas te ponías microdacin o alcohol. No existía eso en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos eran aceites. Y entonces cuando las personas caminaban largas caminatas, sus pies estaban cortados, sus pies estaban heridos. Y ellos necesitaban que sus pies resecos, que sus pies heridos fueran sanados. ¿Y qué hacían las personas para curar los pies? Porque en los tiempos bíblicos la gente para trasladarse de un lugar a otro pues tenían que caminar y las caminatas eran largas y en esas caminatas usaban sandalias. Y uno cuando va de sandalias y pues en el piso, ¿qué puedes encontrar en el piso? Vidrios, ¿qué más se les ocurre que podemos encontrar en el piso? ¿Cómo? Tierra, ¿qué más? Piedras. ¿No? ¿Está temblando? ¿No? ¿Ya pasó? Ok, espero que no tenga réplica. Entonces, ¿qué más puedes encontrar en el piso? Piedras, clavos y también suciedad, ¿no? Me imagino. O sea, puedes encontrar muchas cosas. Imagínate que tú te entierras un clavo. En los tiempos de la Biblia las caminatas eran demasiado largas y los pies de las personas a veces eran heridos. Y para curarlos, ¿qué hacían? Llegaban a las casas y les lavaban los pies con agua, les secaban los pies y entonces se untaba aceite. Y ese aceite lo usaban como un aceite medicinal para curar las heridas que habían sido causadas. Entonces el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros como seres humanos vamos a ser heridos en la tierra. Y Dios trata de hidratar y de curar nuestra alma y trata de hidratar y curar nuestro corazón con un aceite del cielo que da descanso al alma. No es un aceite como el aceite con el que cocinamos, ¿verdad? No es como el aceite de cártamo, el aceite de oliva. Dios tiene un aceite celestial que cuando nosotros vamos a buscar la presencia de Dios y venimos lastimados y venimos con un pensamiento de derrota y venimos con una actitud de desánimo o con un afán en nuestro corazón o venimos angustiados, pero cuando nos postramos delante de la presencia de Dios, en ese momento empieza a descender un aceite del cielo para sanar y traer descanso a nuestra alma y traer descanso a nuestro corazón. El trabajo del pastor es cuidar, guiar y proteger. Ese es el trabajo de un pastor, cuidar a las ovejas de que los animalitos se las puedan comer, de que las fieras se las puedan comer en la noche, guiar a las ovejas hacia el camino, guiar al rebaño
y proteger a ese rebaño. Ese es el trabajo del pastor. ¿Y quién es el pastor? El Salmo 23 empieza con un título y dice: Jehová es mi pastor. El trabajo de Jesús en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones y aún físicamente es sanar, es curar, es guiar y es protegernos. Por eso cuando sentimos que ya no podemos, por eso cuando sentimos que ya estamos, Señor, ya no puedo más, vamos a la presencia de Dios y entonces: Señor, ya no puedo más con mi esposo, ayúdame. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento traigas un aliento de vida. Y entonces dice la palabra que Jesús unge nuestra cabeza con aceite para hidratar y para curar. Y ese aceite empieza a descender del cielo para traer descanso a nuestra alma. Cuando tú sientas que ya no puedes más, cuando tú te sientas desanimado, cuando tú te sientas derrotado, cuando tú te sientas que los problemas te están rebasando, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que ponerte como el búfalo. Dice la palabra que Dios nos da fuerzas como el búfalo. Vamos a leer el Salmo 92:10. Dice la palabra de Dios que Él nos da fuerzas como el búfalo en medio de las adversidades, en medio de los desafíos y de los retos de la vida. Dice Salmos 92:10. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y Dios nos vuelve a decir que su aceite está disponible para nosotros. Y Dios nos vuelve a decir que su aceite nos sana. Y Dios nos vuelve a decir que Él quiere curar nuestras heridas. Y dice: seré ungido como aceite. El búfalo es un animal que mientras más cansado se encuentra, más fuerzas tiene y sigue adelante con vigor. Yo investigué sobre el búfalo y dice que entre más cansado está, entre más retos se le presentan, entre que ya no puede más, dice que en ese momento donde más cansado se encuentra es cuando más fuerzas tiene y sigue adelante. Y dice que su mejor posición para agarrar fuerzas y tomar verdadera fuerza para poder seguir adelante, dice que es de rodillas. La posición como él se tiene que, pues ahora sí que la posición que él tiene que tomar o como él se tiene que poner es de rodillas, porque de rodillas va a conseguir mejor fortaleza para poder pelear la batalla, para poder hacer una mejor casa. La verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas. Y aquí la palabra de Dios hace una similitud con nosotros, porque así como el búfalo necesita ponerse de rodillas para recibir una doble porción de fuerza, dice que nosotros vamos a ser aumentados con esas fuerzas como búfalo. Pero te quiero decir que si tú te sientes cansado, tu mejor posición para pelear esa batalla en la que ahorita te encuentras y que parece ser muy desafiante, tu mejor posición es ponerte de rodillas, porque ahí vas a encontrar de rodillas delante de Dios, vas a encontrar esas fuerzas sobrenaturales, esas fuerzas que vienen de Dios, esas fuerzas que vienen de lo alto, esas fuerzas que vienen del cielo. Y Dios te va a proveer esas fuerzas como búfalo y va a ungir tu cabeza con aceite y tu alma y tu corazón para sanar tus heridas y poder caminar hacia adelante y dejar el pasado atrás y dejar lo que te hirió hace mucho tiempo o hace semanas o hace días. Entonces el Señor empieza a trabajar con ese aceite que viene del cielo para traer descanso a nosotros, pero también para darnos nuevas fuerzas como las de un búfalo y poder caminar hacia adelante, hacia su plan y hacia su propósito. Aunque sirvas a Dios, aunque seamos hijos de Dios, vamos a ser heridos, como les dije al principio, pero está el buen pastor para traer aceite fresco y sanar esas heridas y traer nuevas fuerzas como el búfalo y poder caminar hacia adelante. Y vamos a ponernos de pie para orar
Vamos a ponernos de pie y vamos a tomar este tiempo para buscar a Dios. Yo sé que tal vez ustedes tienen preocupaciones, desafíos, pero tal vez sé que también han estado heridos y esa herida ha traído a su matrimonio tal vez distanciamiento, frustración, enojo. Yo no sé cuál sea tu caso, pero Dios te conoce y este es el tiempo donde Él quiere derramar aceite fresco, donde Él quiere derramar aceite del cielo para traer descanso a tu alma.